Buenas tardes, bienvenidos un año más, un curso más a la preparación Oppo Coach, webinar 0, webinar en la que mi compañero Alberto y yo os vamos a explicar los nuevos modelos de acceso al cuerpo docente. Como siempre, empezamos haciendo una pequeña presentación de quién somos para aquellos que no nos conozcáis. Mi nombre es Juanfran, soy maestro de educación infantil, de educación primaria, hace muchísimo tiempo, 18 años ya, una mayoría de edad, jefe de estudios desde hace 8 años, preparador también desde hace 8 años y nada, hace un par de cursitos empezamos con esta aventura de Oppo Coach, una forma de prepararse fresca, distinta y que sobre todo, se podría definir con 4 palabras: diferencial, profesional, potenciadora y a medida. Diferencial porque es lo que queremos, que vuestra preparación destaque del resto, sea algo fresco, algo único y algo que cualquier examinador diga, esta es la preparación, este es el examen que yo quería escuchar. Profesional porque ser creativo no va en contra de conocer para la normativa, saber los modelos educativos que se tienen que se tienen que llevar a cabo en un centro, saber aquellos documentos que tienen que trabajarse en los centros y saber cuál es la función de un maestro y de un tutor en las clases. Potenciadora porque esta preparación se acopla a lo que tengáis. Es decir, si partís de cero, os vamos a guiar. Si estáis en una academia, estáis con otro preparador, os vamos a potenciar cada parte del examen, cada parte de supuestos prácticos, temarios, exposiciones, programaciones, unidades didácticas, todo se va a potenciar a la enésima potencia, nunca mejor dicho. Y a medida, porque es una plataforma, una aplicación, la primera aplicación móvil de preparación de oposiciones del mundo, disponible en tablet, en móvil, gamificada, que podéis llevar cuando y como queráis. ¿Ok? Un poquito haciendo la presentación de esta propuesta, vamos a presentaros a mi compañero Alberto. Alberto está aquí, lo voy a poner en pantalla completa y Alberto, por favor, coméntale a estas opositoras, estos opositores, quién eres y qué nos vas a contar. Bueno, pues nada, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro año más, otro curso más de Oppo Coach. Bueno, pues nada, mi nombre, para los que me conozcáis, bueno, pues ya sabéis que soy Alberto, para los que no, bueno, pues os comento un poquito. Actualmente, bueno, pues soy maestro de un colegio público en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y bueno, pues dentro de mis funciones, bueno, pues he pasado por la posición de secretario, de jefe de estudio y actualmente, bueno, pues estoy como director de un centro educativo y evidentemente como docente. Y bueno, pues en la webinar de hoy, esta webinar inicial, bueno, pues teníamos pensado el comentaros este nivel o este sistema, mejor dicho, de oposición nuevo, que bueno, que difiere del que hemos llevado anteriormente y que bueno, pues tiene unos cambios sustanciales que es muy importante que tengamos en cuenta de cara a estos próximos meses, puesto que va a haber muchos movimientos en cuanto al tema de las oposiciones. Y bueno, si mi compañero Juanfran me da luz verde, pues comparto con vosotros y con todas vosotras la pantalla. Y bueno, como hemos hecho en webinar de cursos anteriores, bueno, pues acompañamos estas explicaciones de esa presentación para que nos quede mucho más clara la información que os queremos dar en la webinar de hoy. Juanfran, cuando tú me digas. Por supuesto, te doy paso. Lo único, comentar un pelín brevemente para nuestros opositores, nuestros suscriptores, todo aquel que nos esté viendo por nuestro canal de YouTube Oppo Coach, que va a haber oposición casi de forma segura en 2024 en casi toda España. Solamente va a haber un par de comunidades, de momento Galicia, Cataluña, que sí que tienen planificado que este modelo transitorio de oposición se aplique en 2023. El resto será en 2024. Y también quiero animaros a todos a presentaros, ¿vale? Alberto os va a explicar cómo van a ser estos modelos, pero quiero animaros a todos a presentaros. Por supuesto,
hay un primer momento que va a ser, se van a cubrir plazas por la modalidad concurso. Ahí aquellos opositores nobles que no tengan experiencia pues no van a tener ninguna opción de coger ninguna plaza, pero en las oposiciones desde 2024 el modelo va a ser por porcentajes muy similar al que había antes, o sea, un 60% examen, un 40% pues la parte de concurso, la parte de formación, de experiencia, etcétera. Si haces un muy buen examen, sí puedes tener opciones o de coger plaza o por lo menos, como yo siempre digo, de entrar, de meter la patita en esas bolsas de interinos para ir empezando a trabajar. Y por supuesto, para la gente que nunca ha opositado, es una muy buena oportunidad este modelo de acceso transitorio. ¿Por qué? Porque las pruebas no van a ser eliminatorias, es decir, vais a tener esa experiencia de poder exponer una unidad didáctica, cosa que en las anteriores oposiciones, como eran pruebas eliminatorias, mucha gente se quedaba sin tener esa experiencia. Así que animaros a presentaros. También os quería decir, antes de dejaros con Alberto, que estamos elaborando un planning muy específico de este curso 2022-2023, un planning donde se refuerce mucho este modelo de prueba transitoria en el que van a marcar la pauta la prueba del temario y la prueba de la unidad didáctica. Pero no perdáis de vista que la prueba de la unidad didáctica, con todas las variables que hay ya con el nuevo decreto, con el nuevo Real Decreto, con todos esos saberes básicos, más competencias, etcétera, tiene que estar enmarcada en una programación. Por ello va a ser muy importante también que vayáis consolidando esa programación. Pero, Juanfran, si no va a haber que exponer programación, no, pero os digo nuevamente que esto es un modelo transitorio. Luego sí vais a tener que tener programación. Y aparte, esta programación enmarca la unidad didáctica. Y el tribunal va a ver muy bien que vosotras enmarquéis y que sepáis colocar la unidad didáctica dentro de un contexto de programación, ¿ok? Así que, ¿cuándo opositamos? 2024. ¿Quién oposita? Todos y todas. No perdáis la oportunidad de prepararos muy bien con 2 cursos esta oposición. ¿De acuerdo? Pues nada, dicho esto, Alberto, todo. Venga, vamos a ello. Comparto pantalla para que podáis seguir esta explicación. Pues bien, como bien ha comentado Juanfran, bueno, pues estamos ante un momento de cambios. No solamente este cambio se va a centrar en lo que es, bueno, pues estos cambios curriculares que estamos viviendo en estos momentos con la implicación y aplicación de la nueva LOMLOE, donde, bueno, pues como ha anticipado Juanfran, existen numerosos elementos curriculares que son nuevos y que, por lo tanto, bueno, pues tenemos que saber adaptarlos a las diferentes pruebas de las que se compone una oposición. Pero, además, también ha cambiado este sistema de oposición. Y en este caso, bueno, pues contamos concretamente con 3 modelos diferentes. Vamos a ir viéndolo y vamos a ir desgranándolo poquito a poco. En este caso, estos cambios, ¿quién lo provoca? Bueno, pues lo provoca este Real Decreto, el 270/2022 del 12 de abril, que, como bien se establece en el mismo, tiene un régimen transitorio, es decir, no se va a aplicar para siempre, sino va a tener un momento concreto y es ahora cuando se va a aplicar. En estos 2-3 próximos años, bueno, pues se aplicará este modelo para posteriormente, bueno, pues volver seguramente al anterior modelo, el que hemos llevado pues hasta este momento. ¿Y de quién va a depender? Pues va a depender de cada comunidad autónoma, donde, bueno, pues cada comunidad establecerá la forma en la que se va a aplicar y el tiempo. Sí es cierto que, bueno, ante, bueno, pues esta situación que todos queremos tener información privilegiada o una información antes de tiempo, bueno, pues en este caso se ha adelantado, esta información nos la va a dar la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha sido la primera que ha dado ese paso. ¿Y qué ha establecido esta comunidad? Y que deja entrever un poco lo que va a suceder. Y además, en su información, implica también a otras comunidades autónomas. Bueno, pues establece que en noviembre de 2022, es decir, dentro de un par de meses, ¿vale? Se va a publicar un nuevo sistema de oposición, que ahora lo vamos a ver más detenidamente, que es un concurso de méritos, ¿vale? Ahora lo veremos y que, bueno, este concurso de méritos se publicará, como bien establece, en noviembre, para que en marzo, más o menos, se distribuyan esas plazas para que el 1 de septiembre de 2023, bueno, pues ya se nombre a funcionarios de carrera, puesto que en este caso el funcionario va a estar exento de esa fase de prácticas.
Este mismo año, en diciembre de 2022, ¿vale? Se publicará una solicitud para las oposiciones de primaria. Cuidado y repito, en diciembre de este curso de 2022, para que en primavera del 2024 se entreguen, digamos, pues, bueno, esos méritos y tenga lugar esta oposición, bueno, pues en torno a junio o julio. Eso es lo que se tiene previsto. Y en marzo de 2023, bueno, pues tendrá, se llevará a cabo la oposición de secundaria con un proceso ordinario, es decir, con el antiguo formato de oposición, y también tendrá lugar las oposiciones en Cataluña y en Galicia, que han publicado recientemente también, bueno, pues que se va a llevar a cabo esa oposición. Pues bien, con esta información vamos a ver cuáles son los formatos de oposición a los cuales nos podemos presentar. Pues bien, el primer formato de oposición, que es el que todos conocemos, que son las oposiciones normales, tenían un carácter eliminatorio, ¿vale? Este formato ahora mismo, bueno, pues va a estar en desuso en estos próximos años, para posteriormente volver al mismo, ¿vale? Pero es importante que lo conozcamos, sobre todo para aquellos que no se han presentado ninguna vez a las oposiciones. Esta oposición se divide en 4 apartados. El primer apartado se basa en el desarrollo de un supuesto práctico. En este caso, bueno, pues nos plantean una serie de situaciones, ¿vale? Normalmente, o en esta última oposición, han sido 2, de los cuales el opositor ha tenido que elegir uno y ha tenido entre hora y media y 2 horas para desarrollar ese supuesto práctico. Ese supuesto, bueno, pues dependiendo de la comunidad autónoma, se basaba en el desarrollo de una serie de situaciones, ¿vale? Una respuesta a una situación concreta, pero en algunas otras comunidades, bueno, pues se basaban en responder a unas preguntas cortas. Dependiendo también de cada comunidad autónoma, este supuesto práctico se puede leer o el propio tribunal lo corrige, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta, puesto que las estrategias a utilizar son diferentes. Una vez desarrollada esa parte de la oposición, pasamos dentro del apartado A, al tema. En este caso, bueno, pues entre 2 bolas sacadas al azar, se elige una, ¿vale? Para su desarrollo. Estas bolas siempre están referidas a esos 25 temas que actualmente tenemos, ¿vale? Sabemos que se trabaja, como bien ha dicho nuestro compañero Juan Fran, en muchas ocasiones, en otras webinars, o sea, se está trabajando en 60 temas, pero bueno, todavía no se ha sacado, no se ha publicado y por lo tanto, hoy por hoy trabajamos con 25. Y bueno, para el desarrollo de este tema, pues tendríamos 2 horas más o menos para su desarrollo y al igual que el supuesto podríamos leerlo o es el tribunal quien nos corrige. Una vez tengamos estas 2 partes desarrolladas, solamente para aquellos que superen los mínimos establecidos en la convocatoria, se podría pasar a esa segunda parte. Por lo que hay muchos opositores, como bien ha comentado antes también mi compañero, hay mucha gente que no ha sido capaz de desarrollar, puesto que no ha pasado esta primera parte, esa unidad didáctica o la programación y por lo tanto, bueno, pues hay muchos que no sabemos de qué va. Por lo tanto, algo importante en cuanto a la preparación. Una vez que hayamos pasado, podríamos desarrollar, ya nos entraríamos en la parte B y para ello tendríamos que entregar un documento con un número de páginas limitados, normalmente suele estar en torno a 50, 60 páginas y donde hemos tenido que integrar previamente entre 12 o 15 unidades didácticas. También va a depender de cada comunidad autónoma. En este caso, nos debemos de preparar una defensa para ese documento que el tribunal va a tener encima de la mesa, que aproximadamente, bueno, pues consta de unos 30 minutos hablando sobre esa programación y defendiendo el porqué de esas decisiones que hemos adoptado a la hora de conformar ese documento. Para, una vez acabada esa defensa, adentrarnos en la última de las partes, la defensa de la unidad, donde entre 3 bolas extraídas al azar, ¿vale? Y correspondientes a una unidad didáctica que hemos incluido dentro de nuestra programación, tenemos que elegir una y es lo que sucede, lo que se le denomina la encerrona, es decir, nos encierran en un lugar determinado para, bueno, pues prepararnos esa unidad didáctica y posteriormente defenderla ante el tribunal, donde vamos a tener aproximadamente, bueno, pues otros 30 minutos. También va a depender de cada comunidad autónoma el tiempo, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez acabada la oposición, ¿vale? Entramos en la fase de concurso. ¿Y qué es esto? Bueno, pues el opositor entrega una serie de méritos que sumados a la nota de la oposición establece una posición, ¿vale? Dentro de un listado de los opositores para saber si entramos dentro de las plazas o no. Pues bien, como hemos visto, ¿vale? Ese sería el sistema de oposición normal, el antiguo. Ahora, hoy por hoy, bueno, pues se va a llevar otro sistema de oposición.
Y en este caso se va a llevar una oposición transitoria. Esta oposición que anteriormente hemos hablado, que vamos a tener que solicitarla en noviembre para desarrollarla en el curso, o mejor dicho, en el año 2024. Bueno, pues se va a llevar a cabo este proceso de oposición. En este caso, este proceso no va a ser eliminatorio como sí lo era el anterior. Es decir, vamos a desarrollar el proceso entero. ¿De acuerdo? Vamos a tener la oportunidad de desarrollar todas las partes. ¿Y de qué consta este proceso? Bueno, pues en principio vamos a trabajar el tema, es decir, vamos a tener el examen de un tema, ¿vale? Vamos a tener que desarrollar. En este caso no vamos a contar con 2 bolas al azar, sino con 3. Vamos a tener que elegir una correspondiente a un tema del temario, de los 25 temas, y vamos a tenerlas que desarrollar. Vamos a disponer, bueno, pues en torno a unas 2 horas, ¿vale? Y va a depender de la comunidad autónoma, al igual que en el modelo anterior, si es el opositor quien lee ese examen o es el tribunal quien lo corrige. Lo que no queda muy claro de este proceso es del supuesto. No deja muy claro este Real Decreto si dentro de la especialidad de primaria, de infantil, es decir, de todo lo que es el elenco de especialidades de primaria, ¿de acuerdo? De educación primaria, de maestros, bueno, pues no queda muy claro si se va a desarrollar supuesto práctico. ¿Se entiende? Bueno, pues hay muchos que entienden que sí y muchos que entienden que no. Pero hasta que no, digamos, lo aclare cada comunidad autónoma, bueno, pues no lo vamos a tener muy claro. En este caso, si se desarrollase, pues exactamente en el modelo anterior, en las oposiciones normales. 2 supuestos, elegimos uno, se desarrolla y dependiendo de la comunidad autónoma, o lo lee el opositor o lo lee el propio tribunal. Lo que sí tenemos claro es que posteriormente va a haber una defensa de unidad didáctica. En este caso, lo que se suprime es la programación. En este sistema, bueno, pues tendremos que elegir, no sabemos si nos van a dejar elegir entre varias unidades o tendremos que llevar desarrollada ya una unidad didáctica de forma concreta. Para ello, bueno, pues nos permitirán un tiempo para la preparación, para posteriormente poder afrontar esa defensa de la unidad, donde aproximadamente nos darán unos 30 minutos. Si es cierto, como ha comentado Juanfran anteriormente, es muy importante que esa unidad didáctica esté contextualizada. Es decir, una unidad didáctica, como bien sabéis ya los veteranos o veteranas, bueno, pues no es un apartamento estanco, sino que será muy importante que esté integrada dentro de un contexto educativo, que vaya hacia unos alumnos en concreto, que esté dentro de un centro, con una idea, ¿de acuerdo? Y que no sea, bueno, pues una idea aislada donde no tenga conexión entre muchos de los elementos que conforman la educación. Y por lo tanto, bueno, pues desde Opocode, pues siempre os vamos a animar a que desarrolléis esa programación, aunque dentro de lo que es el sistema de oposición no la vamos a defender, ¿vale? Pero sí vamos a tener en cuenta, bueno, pues cuál es nuestra propuesta y vamos a tener las cosas muy claras, algo que consideramos muy importante a la hora de buscar ese 10 tan deseado que todos y todas buscáis seguramente cuando os presentáis, bueno, pues a un sistema de oposición, ¿de acuerdo? Pues bien, este sería el sistema transitorio, pero aquí no cambiaría. Esto es una oposición, pero nosotros nos presentamos un concurso de oposición, por lo tanto, como anteriormente hemos visto en el proceso normal, ¿vale? Va a haber una fase de concurso, es decir, en la oposición vamos a tener que sacar al menos un 5 para que podamos presentar o nos pueda contar esos méritos, esas titulaciones que nos hemos sacado previamente, esos cursos que hemos desarrollado o esas prácticas que hemos desarrollado en asociaciones, etcétera, que nos cuenten, depende de cada comunidad autónoma, para que nos haga media y saber si entramos dentro de esas plazas o no. Pues bien, ese sería el modelo transitorio. Como bien hemos dicho, es un modelo que se va a solicitar en el mes de diciembre y que no vamos a presentarnos hasta el 2024, ¿de acuerdo? Y por último nos encontramos esta oposición de méritos, ¿vale? Que es una oposición, bueno, pues de lo light, pues más light todavía. En este caso, ¿en qué se va a basar? Bueno, pues solamente se va a basar en una entrega de unos méritos de otras titulaciones universitarias, títulos de escuela de idioma, cursos de formación que hayamos realizado, prácticas que hayamos tenido, experiencia docente y nos va a contar la experiencia docente hasta 7 puntos. Es importante saber que no es lo mismo presentarnos a la misma especialidad
que si cambiamos de especialidad. Si cambiamos de especialidad, esa experiencia nos va a ir restando, no nos va a contar igual, ¿vale? En formación académica, bueno, pues hace referencia sobre todo a esas titulaciones de grado, másteres, doctorados y otros méritos, bueno, pues como hemos dicho, a cursos que, bueno, pues que muchas veces imparten, bueno, pues los centros de profesores o los sindicatos, a los cuales, bueno, pues elaboramos esos cursos, nos dan la titulación y en este caso los entregamos. Pues bien, este concurso de méritos se va a desarrollar en el mes de noviembre. Se va a resolver en marzo para el 1 de septiembre nombrarnos como funcionario de carrera. Pues bien, hasta aquí el sistema de oposición y os paso con mi compañero Juanfran, que os quiere comentar un poquito cómo vamos a trabajar eso de OpoCoach, o sea, desde OpoCoach, y terminaré yo, bueno, pues dando alguna explicación más. Bueno, cuéntanos, Juanfran. Juanfran, micrófono, no lo tienes activado. Perfecto, Alberto, muchas Ahora gracias. Sí. Solo un apuntillo más sobre estos nuevos modelos de acceso que ha comentado Alberto. También podemos intuir un poquito el número de plazas que van a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque al final en el marco europeo se ha prescrito que el nivel de plazas para compañeros, profesores interinos, no tiene que superar un 8%. Entonces, hay muchísimas comunidades que superan ese porcentaje por mucho. Hay comunidades que están en un número de profesores interinos en torno al 25%. Tienen que sacar todas esas plazas para quedar por debajo del 8%. En estos dos modelos, ¿no? En el modelo concurso y en el modelo concurso oposición de los que os ha hablado Alberto. Por ejemplo, en Andalucía tienen que cubrir 6.113 plazas en estos 2 años, en este 2022 por el concurso, 2023 concurso oposición. Van a sacar un 55% aproximadamente de esas plazas, 3.287 por la modalidad concurso de méritos y 2.826 por concurso oposición. En Cataluña, más o menos igual, pero a la inversa. En vez de un 55 concurso, un 45 concurso oposición, es al revés. Un 45 más o menos concurso, un 55 concurso oposición. Va a estar ahí y va a haber muchas plazas. Por lo que, por supuesto, os invitamos a que os toméis muy en serio la preparación y a que toméis este curso que yo le llamo curso de año de no oposición, porque realmente en junio del 23 en casi ninguna comunidad autónoma va a haber oposición, para que tengáis una muy buena estructura. Al final tenéis que tener un opositor tiene que tener una estructura mental fuerte, con ideas claras, con objetivos claros de lo que quiere hacer, de cómo quiere llevar a cabo su programación, sus unidades didácticas, qué quiere transmitir al tribunal, cómo vas a mejorar los temas, cómo vas a adaptar estos temas a la nueva realidad normativa. Todo esto te va a permitir que después del verano tengas mucho trabajo estructural hecho y puedes dedicarte a estudiar y a poner bonito tu unidad didáctica, tu programación, etcétera. Por lo que creemos que es un curso ideal para tener una preparación top. Una preparación de un curso y medio, de 2 cursos, permite eso. No te entra la angustia de tener que estudiar sí o sí, sino que te permite tener una buena estructura, una buena base para en un segundo año perfeccionar, estudiar y pulir lo que tengas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace esto a través de OpoCode? Pues es lo que os va a contar Alberto ahora mismo. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer esto desde OpoCode? Bueno, pues lo primero que tenéis que tener en cuenta es que es una de las preparaciones más innovadoras y creativas que os vais a encontrar seguramente. Para ello, principalmente, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar una aplicación informática que no solamente podéis disponerla o no solamente la vais a tener en ordenador, sino también la podéis tener en el móvil, donde vais a encontraros, bueno, pues las diferentes fases de la oposición, las diferentes partes de preparación, bueno, pues divididas en diferentes islas. Tenéis la isla del conocimiento, donde, bueno, pues se trabajará sobre todo esos elementos de temas, con muchos anexos, como vais a ver, con juegos, flashcards, audiotemas que tenéis incluidos,
bueno, pues para cuando vais en el coche, de camino al trabajo, cuando vais por el metro, vais caminando, vais corriendo, bueno, pues podéis escuchar esos temas. Además, tenemos después la Isla de la Vida, bueno, donde en el caso de que se desarrolle, bueno, pues esa fase de supuesto práctico, que como hemos dicho, bueno, pues nos lo debería todavía de aclarar cada comunidad autónoma, bueno, pues ahí disponéis de diferentes supuestos prácticos desarrollados, algunos, y en otros casos, bueno, pues incluimos una serie de comodines que os van a facilitar el poder llegar a resolver los mismos. La Isla de los Sueños, donde se integra, o es la parte que hemos destinado para la programación y el desarrollo de unidades didácticas, ¿vale? Bueno, pues donde integraremos, bueno, pues diferentes ideas para poder desarrollar dentro de la programación, dentro de la unidad, como defensa, y cómo no, y no por ello menos importante, el Camino al Sol, donde, bueno, pues integraremos sobre todo esas webinars, esas tutorías que vamos a incluir y para que podáis recurrir a esas clases que por cualquier motivo, bueno, pues no podéis vivenciar en directo, pero en este caso, bueno, pues las tenéis siempre ahí para recordar, si no, aquello que se ha trabajado en esa clase. Además, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que es una aplicación gamificada donde, bueno, pues ya sabéis, se integra el juego, además es muy visual, ¿vale? Vais a poder interactuar, como podéis ver, con la imagen del castillo para ver las diferentes partes que conlleva una programación o una unidad didáctica y donde, bueno, pues podéis extraer toda la información. Además, también se incluyen muchos instrumentos que os van a servir de ayuda, como por ejemplo el grial práctico, ¿no? Donde nos ayudará a paso a saber cómo se desarrolla un supuesto. Y, bueno, también se incluyen numerosos anexos que nos van a facilitar nuestra preparación, ¿vale? Entre ellos, bueno, el que se muestra en pantalla es el de 12 meses, 12 miradas, donde, bueno, pues trabaja la atención a la diversidad, nos dan, bueno, pues unas ideas de cuáles son las características de diferentes tipos de discapacidades, cómo trabajar con ellas. Además, bueno, pues incluye también vídeos que digamos, nos facilitan esa información, etcétera, etcétera. Y, bueno, no podemos olvidarnos de, sobre todo, esos temas, ese temario intuitivo, ese temario Visual Point, con el que seguramente, bueno, pues... Que ya tenemos el 22-23, aunque bueno, hay ya una... tenemos el 22-23, sí es cierto, sí es cierto. Este temario, bueno, pues es un temario muy intuitivo donde os damos una serie de consejos, os facilitamos que podáis retener esa información, bueno, pues con diversos iconos que os van notificando, os van adelantando y os van estructurando el tema, ¿vale? Además, también se integran numerosos consejos para que, bueno, pues incluyáis alguna actividad innovadora, algún ejemplo, ¿vale? Actualicéis a la ley de vuestra comunidad, etcétera, etcétera. Ya os digo y os lo recomiendo que es uno de los mejores temarios que os vais a poder encontrar. Y como no, bueno, pues como hemos dicho antes, clases online de las cuales, bueno, pues dependiendo de la especialidad podéis encontraros entre 30, 40, inclusive 50 clases ya grabadas y que, bueno, pues vais a tener, las vais a tener a vuestra disposición para poder prepararos, bueno, pues conforme al tiempo que tengáis, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, pues muchas otras preparaciones, como hemos dicho, el tiempo es el que hay, están estipuladas y si no puedo asistir a una clase, bueno, pues en este caso me la pierdo. En este caso, con OpoCoach, os puedo asegurar que no la vais a perder porque la vais a tener bien grabadas en ese camino al sol al cual hemos hecho referencia antes. Y con esto, pues nada, Juanfran, yo habría acabado. Cuéntanos tú. Perfecto, Alberto. Pues nada, esta webinar vamos finiquitándola. Espero que les haya quedado claro todos estos nuevos modelos de acceso al cuerpo docente y un poquito lo que se pueden encontrar en nuestra aplicación. La primera y única, vuelvo a insistir, aplicación de preparaciones opositoras que hay disponibles en las tiendas de Android, de Apple, y cómo hacemos esa formación siempre direccionada, dirigida por este planning que enviamos a todos nuestros suscriptores en los que orientamos a cómo trabajar semana a semana. Yo me despido de este primer webinar, de este webinar cero, como a mí me gusta llamar, ¿verdad? Porque al final es un poco explicar cómo enfocamos la enseñanza, cómo enfocamos la preparación.
comentando una idea que prima en mis clases, que es que el mejor opositor no es el que más estudia, tampoco es el que más experiencia tiene. El mejor opositor se diferencia porque tiene una estructura mental clara, creativa y sabe exponer lo que siente. Esto no viene de serie. Hay algunos que sí lo tienen, nacen así, pero son muy poquitos. Por lo general, esto se aprende. Por lo que necesitáis un buen guía, un buen coach que os enseñe correctamente a exponer, a vivenciar, a decirle al tribunal lo bueno que sois como maestros, como docentes, ¿de acuerdo? Es muy complicado que esto se pueda conseguir directamente en academia, porque las academias al final están muy estandarizadas. Tened cuidado cuando busquéis un preparador. Yo siempre digo que hay que oír en primer momento de aquellos preparadores que en su currículum lo único que destaquen es que han aprobado a la primera, porque esas personas que han aprobado a la primera normalmente son muy talibanes de un solo método y no tiene por qué ser el mejor. A ellos les ha funcionado en una ocasión. En este concurso oposición, Alberto puede decir, hay un gran porcentaje de suerte también, ¿de acuerdo? Así que buscad preparadores con experiencia, buscad preparadores que se hayan tropezado y hayan buscado la solución para hacer una preparación todavía más fuerte, más dinámica, más fluida. Y si buscáis a un preparador o a una academia bueno, genial. Pero queremos que sepáis que nosotros, UPOCOUT, está ahí para apoyaros desde el principio de la preparación en cualquiera de los pasos que veis y, por supuesto, en cualquiera de las preparaciones que tengáis. Somos una preparación muy diferencial, pero también un buen complemento para lo que estéis haciendo, poder ser potenciado, que pueda ser potenciado. ¿De acuerdo? Con esto yo me quiero despedir. Espero veros a muchos y a muchas en las webinars que damos todas las semanas. Este año, Alberto, cambia el formato. Este año tenemos webinar y tutorías. Sí, ha cambiado, ha cambiado. Porque con las tutorías, que las vamos a hacer a través de Zoom, vamos a tener unas clases mucho más experienciales, mucho más de tú a tú, donde nos van a poder los opositores consultar preguntas, nos vamos a poder poner cara, vamos a poder encontrar soluciones, atajos, muy de tú a tú, que eso es muy bonito también. Pues estupendo, Juanfran. Yo también espero que me encuentre con bastantes opositores y opositoras. Y nada, ya sabéis dónde nos encontramos y nada, nos vamos viendo, ¿de acuerdo? Por UPOCOUT. Hasta la próxima, navegantes, como siempre decimos. Adiós. Chao, chao. Adiós.